Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio en esta noche con nuestro estudio del libro de Romanos. Hemos estado viendo a lo largo de estas semanas el primer capítulo del libro de Romanos, así que les voy a hacer la invitación a que cada uno de ustedes abra su Biblia en el libro de Romanos. Vamos preparándonos, hermanos. Buenas noches a todas las personas que ya están con nosotros. Gracias a todas las personas que ya están conectando. Dios los bendiga. Les estamos haciendo la invitación para que semana a semana nos vayan siguiendo a lo largo de este estudio de Romanos. Un estudio que es muy edificante, es de mucha enseñanza, tiene muchas cosas que todos los cristianos debemos de saber, debemos de conocer, debemos de estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el libro de Romanos, hay muchas cosas que aprender, como les digo, hay bastantes cosas las cuales vamos a poder comprender a lo largo de este tiempo. Así que les invito a todas las personas, los invito a que semana a semana, cada viernes a partir de las 7:30 de la noche, se conecten con nosotros para que estudiemos el libro de Romanos y podamos compartir el Evangelio y podamos aprender del Evangelio y también podamos compartirlo con las demás personas, porque eso es parte del cristianismo. Cada cristiano, cada uno de nosotros tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que sobre todo tener una comunión con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a llevar eso a cabo? ¿Cómo va a suceder todo eso? Bueno, por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Dios es que nos ha dejado la palabra de Dios para que lo conozcamos, para que sepamos más de Él, y de la manera que aprendamos más de Él, vamos a poder compartir más de Él. Si tan solo conocemos un poquito, pues nos va a pasar tal vez como aquella mujer, ¿no? Que tuvo un encuentro con Jesucristo, aquella mujer samaritana. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Bueno, tiene un encuentro con Cristo, empieza a Jesucristo a hablarle de su vida, ella dice, verdaderamente tú eres un profeta, bueno, va y llama a más personas. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Fue y testificó de Jesucristo, fue y testificó de Jesús, y ella prácticamente hizo una labor de evangelista, por así decirlo, en que llevó y comunicó la palabra de Dios con toda la gente donde ella vivía. Fue y llevó y dijo, ¿saben qué? Hemos encontrado a aquel que es el Mesías, al que estamos esperando. Entonces ya vemos ahí cómo se empieza a suceder todos los acontecimientos, y vemos que ya más adelante Felipe es el que va a la región de Samaria, ya con los samaritanos, y empieza a testificar la palabra de Dios. Pero vemos que ya había un intruso, ya vemos que ya había una persona ahí que se había infiltrado, ese famosísimo Simón el mago, aquel brujo que estaba y se había metido y que hacía grandes señales, hacía prodigios, hacía bastantes cosas. Llega Felipe, empieza a hablar del evangelio, empieza a hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí se le pega a Simón el mago, Simón el brujo, y de ahí vemos cómo aquel hombre ve que el poder de Dios empieza a derramar, empieza a suceder, y vemos ahí que la palabra de Dios dice que este hombre, pues le dice, ve que este Pedro y Juan y los demás ponen las manos sobre la gente, reciben el Espíritu Santo, y en eso Simón el mago, pues en sus deseos de, ¿saben qué? Yo quiero de eso, deme de ese poder, para que cuando yo le ponga las manos a la gente, pues reciban el Espíritu Santo. Ya vemos la reprensión que le dijo Pedro, ¿no? Veo que estás en una cárcel de amargura, ¿no? Le empieza a decir todas estas cosas, ¿no? Pero vemos cómo una persona obediente escuchó la palabra de Dios, escuchó a Jesucristo mismo, va y comunica el mensaje. La persona que llevó el mensaje, pues no era una persona muy aceptable ante la sociedad, pero con el simple hecho, hermanos, de que ella llevó el mensaje de Jesucristo, ahí ya no importa quién seas yo, quién seas tú, no importa quién seamos. Con que llevemos el evangelio a los oídos de la gente, pues Dios se va a hacer cargo de llevárselos al corazón. Entonces ahí vemos todo eso que pasó, ¿no? Entonces ella lleva la palabra, más personas creen en el evangelio, y de ahí empieza a ver pues el conocimiento de Dios, ¿no? Por una persona valiente que fue y testificó de Jesucristo. Y este es la intención de estos estudios, hermanos, de que juntos aprendamos la palabra de Dios, de que juntos nos edifiquemos y de que juntos llevemos el evangelio a más personas, la palabra de Dios. Si no lo hacemos, pues evidentemente ya a lo largo del tiempo posiblemente vamos a seguir teniendo varios estudios, nos vamos a dar cuenta que también va a haber recompensas
para los cristianos? ¿Qué es lo que hicimos en su nombre? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que llevamos a cabo? Es ahí donde el Señor vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Vamos a ir allá y el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste en mi nombre? ¿A cuántas personas les testificaste de mí? ¿A cuántas personas les hablaste de mí? ¿A cuántas personas ayudaste? Te di recursos, te di la manera, pero nunca hiciste nada. Y es ahí donde dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, ¿verdad? Vamos a ser salvos, así pero como por fuego. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuentas de los talentos, de los dones que Él nos dio, y durante el tiempo que tuvimos vida, si lo hicimos para la gloria de Dios, vamos a tener recompensa. Si lo hicimos por querer quedar bien con las personas, pues va a haber una pérdida. Pero vemos que Dios siempre va a mirar la intención del corazón. Entonces nos vamos a presentar delante de Dios, y si no estamos participando de estudios, si no estamos participando de discipulados, si no nos estamos congregando, si no estamos orando, si no estamos leyendo la Biblia, pues difícilmente vamos a conocer a Dios, y pues simplemente vamos a tal vez aventar nuestro testirollo, nuestro testimonio. Y sí, Dios en su soberanía va a usar lo que Él ha hecho por nosotros, pero pudimos haber hecho más para su gloria, para su nombre, para su reino. Entonces esa es la exhortación de este día, ¿verdad? Que consideremos los estudios que estoy compartiendo, hermanos, que lo consideremos, y de igual manera, si cada uno de ustedes tiene preguntas, tiene comentarios, a las personas que estamos allá en el Facebook, pues pueden comentar, pueden ahí opinar, dejarme sus mensajes, sus opiniones, sus preguntas, y ya conforme pase el tiempo, pues voy a estar contestando a cada una de ellas. El libro de Romanos, he recibido diferentes testimonios de hermanos que les está llamando la atención, y por eso también fue la intención de poderlo grabar en el Facebook Live, para que quede ahí grabado, y si en dado caso di una cita bíblica y no la llegaste a apuntar luego inmediatamente, puedes regresar y puedas volver a tomar nota de lo que estamos estudiando. Y de igual manera, si alguno de ustedes, hermanos, les gustaría seguir el estudio junto conmigo y me dicen: ¿sabes qué, hermano Vic? Pues compárteme tus notas, no seas malo, ¿no? Para que yo en la casa ahí de repente pues, no tengo nada que hacer, y pues pueda hacer algo edificante, y me puedan ir a las notas que estás compartiendo, y pues pueda ir a estudiar, ¿verdad? Y puedo repasar lo que tú nos vienes enseñando. Si ese es tu anhelo, si es tu deseo, házmelo saber, mándame un mensaje, y con gusto te comparto las notas que llevo de este estudio, para que juntamente conmigo te pongas al corriente y pues podamos crecer juntos, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Libro de Romanos, vamos a leer el capítulo 1 y vamos a tomar un poco de lectura para ir viendo retomando en lo que nos quedamos, ¿verdad? En este día vamos a ver las 14 formas en las que opera el poder de Dios. 14 formas en las que opera el poder de Dios. Vamos a ver esto, es muy importante, hermano, porque la palabra poder, y ahorita vamos a ver un breve resumen respecto a eso, es poder de Dios, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es activa. Fíjate qué tremendo es esto. Vamos a tomar lectura en Romanos capítulo 1, versículo 1, para que podamos ir retomando la idea de lo que habla el pasaje. Dice la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ese poder, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces
me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Bueno, vamos a retomar la parte del poder del Evangelio, del poder de Dios. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. La semana pasada, hermanos, yo les decía que para los romanos el Evangelio, la palabra Evangelio significaba noticias gozosas acerca del emperador. Noticias gozosas acerca del emperador. Entonces los romanos estaban familiarizados con la palabra Evangelio. Cada vez que se decía el Evangelio del emperador de Roma, toda la gente estaba atenta a ver qué iba a ser el mensaje que se iba a dar. No es como un comunicado presidencial aquí en Estados Unidos o en diferentes países se hacen comunicados, ¿no? Y se cita toda la ciudad, lo pasan por la televisión y toda la gente está atenta a lo que va a decir el presidente. Bueno, ¿qué noticias nos va a dar el presidente? En aquel tiempo era el emperador. La gente escuchaba la palabra evangelio en esa época y decían, va a haber una noticia respecto al emperador. ¿Y qué quería decir esto, no? Que iba a haber un comunicado a toda la ciudad, ¿no? En este caso Roma y todos los lugares donde ellos se habían conquistado. Entonces vemos esa parte, hermanos. El evangelio de Dios. Pablo, fíjense, por eso es que en aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo mataban a los cristianos. O sea, imagínate, como ya lo explicaba la semana pasada, imagínate Pablo, los eruditos, la gente que estudia, han llegado a la conclusión de que Pablo no era una persona de alta estatura, no era una persona muy robusta, así por así decirlo. Buenas noches, hermanos. Se dice que tal vez era calvo, ¿verdad? Se dice que era más o menos así su fisonomía. Entonces imagínate, ¿no? Una persona de baja estatura que va a llegar a Roma, va a comunicar un mensaje, va a hablar el mensaje de Jesucristo de Nazaret. Ya mirábamos la semana pasada, las personas que nos están siguiendo apenas por primera vez pueden ir a los videos pasados para retomar la diferente clase. Entonces, vemos esa parte. Un chaparrito, por así decirlo, una persona de baja estatura, calvo. Se dice que tenía la nariz un poco encorvada, vamos a decir, para que entendamos como el condorito, ¿no? Imagínatelo así, con ese aspecto físico, el condorito, ¿no? A Pablo. Va a comunicar el mensaje y él no dice, este no es el mensaje del emperador. Dice, este es el evangelio de Dios. Prácticamente ya era como que echarse todo el mundo encima. ¿Qué cosas estás hablando? ¿Cómo que el evangelio de Dios? Luego un Dios que viene de allá de Israel, de Judá. Si nosotros conquistamos su ciudad, ustedes están bajo nuestro gobierno, ¿qué les pasa? Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Entonces el evangelio de Dios, Pablo usa sus términos. El evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, que son noticias de la venida del Hijo de Dios al mundo. Y por su muerte, hermanos, y su resurrección, tenemos vida eterna. Él vino a reconciliar las cosas. Por eso tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios quiere hacer las paces con la humanidad. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos no quieren y rechazan las buenas noticias de Dios. Pero eso de aquí donde vamos a ver 14 maneras en cómo opera el poder de Dios. Por eso, hermanos, cuando entendamos esta parte y si nos van siguiendo, cuando empecemos a leer del versículo
21 hasta el versículo 32, nos vamos a dar cuenta, hermanos, por qué el poder de Dios es tan eficaz, es tan fuerte, es tan poderoso que alcanza a ateos, que alcanza a escépticos, que alcanza a homosexuales, que alcanza a lesbianas, que alcanza a borrachos, drogadictos, asesinos, secuestradores, a matricidas, parricidas, todo tipo de lo peor, el evangelio alcanza. Porque es poder de Dios. Preguntamos así, haciendo caso a la lógica, ¿qué otro mensaje tan poderoso podríamos nosotros nombrar que ha cambiado un asesino? Ni el budismo, ni el hinduismo, ninguna religión tiene ese poder como la sangre de Jesucristo, que dice Hebreos, limpia nuestra conciencia de toda obra mala. Mala. Y recuerdo cuando miraba el testimonio de este hombre, un exintegrante, él fue, aquí en Estados Unidos estaban de moda las pandillas en aquella época, y este hombre fue el que inició una pandilla en Los Ángeles en aquellos años. Y este hombre pues fue el precursor de la violencia en Los Ángeles. Era un afroamericano. Cuando yo miré el video de su, yo lo miré en la escuela, ese video de este hombre. Cuando yo miré el testimonio de este señor, o sea, él habló de su fe. A él lo metieron, le iban a aplicar la inyección para que muriera lentamente. Entonces este hombre se sienta en la silla, quitado de la pena, extiende el brazo, mira a la gente con una paz, con una tranquilidad, y le están preguntando, ¿no tienes ningún remordimiento de tus crímenes? ¿No tienes, te estás enfrentando a la muerte y no te da miedo, no te da terror? Y él dice, no, porque Jesucristo me perdonó todos mis pecados, y en cuanto me muera me voy a ir con él. Entonces yo cuando miré eso, yo ya era cristiano, yo conocía la palabra, y dije, qué tremendo. Enfrentar la muerte y como que pues ya pícale, ¿no? Pícale porque ya me voy a ir con mi creador, ¿no? Sí, morir a ganancia para este hombre, ¿no? O sea, ese es el poder del evangelio, hermanos. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Nos limpia por completo nuestras conciencias de toda obra muerta. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado que de repente pues el diablo es experto en recordarte viejas cosas, ¿no? Pecados ocultos que tenemos ahí todos guardaditos, que no confesamos a nadie, solamente Dios y nosotros lo sabemos. Y el diablo te avienta el dardazo, ¿no? Y te acuerdas, y híjole, Dios, gracias porque ya me perdonaste. Pero ya no tienes un remordimiento. Ya tienes paz contigo. Entonces dices, ya no siento culpabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre de Jesucristo te limpió de toda maldad. Fíjate, ese es el poder del evangelio, hermanos. Entonces, cuando llega Pablo a Roma, le dice, el evangelio de Dios, este no es el evangelio del César, este no es el evangelio de Nerón, es el evangelio de Jesucristo. Por eso los cristianos de aquella época, hermanos, escuchaban esto y preferían morir. Es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey. El César no es Dios. Imagínate. Por eso los perseguían, hermanos, y los mataban en el Coliseo Romano. Los daban de comer a los leones, los quemaban como antorchas vivos. Los empalaban. Fíjate qué tremendo era eso. Y los exhibían públicamente para que la gente lo mirara. Entonces imagínate qué tremendo era eso. Imagínate una familia con todos sus hijos, órale, a los leones. Era fuerte eso. Entonces imagínate, el evangelio de Jesucristo, el poder de Dios, ¿recibirán poder cuando venga sobre ustedes? El Espíritu Santo. Y ese poder, vamos a Efesios 3:16, ese poder tenemos que nosotros, hermanos, avivarlo. Tenemos que avivarlo. Tenemos que activarlo. Efesios 3:16. Efesios 3:16.
Y esa la semana pasada vimos un poco de esto. Efesios 3:16 dice la palabra de Dios, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, vamos a resaltar este versículo y vamos a empezar a ver las 14 formas en las que opera el poder de Dios y vamos a ver diferentes citas bíblicas. Y entendiendo este versículo de Efesios 3:16, que lo vuelvo a leer, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Entonces, fíjate, ese poder, hermanos, cuando lleguemos al otro capítulo en Romanos, dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en mí y vive en ti. Hermanos, Dios nos dé la sabiduría, Dios nos dé la inteligencia, ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que cuando nos toque hablar, para que cuando nos toque compartir, lo hagamos sin temor. Porque ya no vas a ser tú, ya no voy a ser yo, va a ser el poder de Dios en ti. Y ese poder va a abarcar, hermano, en tu hombre interior. O sea, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces está aquí el cuerpo es el medio en el cual se transporta el alma y el espíritu. En el alma es donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros deseos, en el alma. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ay, se me antojó una hamburguesa, que por cierto ya tenía rato que tenía un antojo de una hamburguesa y por fin me comí una hamburguesa hoy. Ay, ya, una hamburguesita. Del Freddy's, acá nos invitó un amigo y dice, vámonos a las hamburguesas. Le digo, pues para luego es cuando, vámonos. Si te viene a la mente un anhelo, un deseo, hay una hamburguesa, te la imaginas, las papitas, la ketchup, tu Sprite, Sierra Mist, lo que te guste, ¿verdad? Tu ketchup allá al ladito, tu ranch, lo que tú quieras, te la empiezas a imaginar. ¿Y qué es lo que empieza a suceder en ti? Tu gusto se activa. Ya te lo empiezas a saborear. Todavía ni te la comes. Y ya te lo saboreaste. Un anhelo dentro de ti hace que tu cuerpo se active para satisfacer ¿qué? El hambre. Ahora, si le ponemos cosas ya que son corruptas, hay una chelita ahorita bien fría, ¿no? Para los que les gusta tomar. O pues los después de un buen taco, un buen tabaco, hasta ya te llega el olor a nicotina y todavía ni lo fumas, ¿no? Y si le ponemos todos los pecados que menciona Romanos 1, del 20 en adelante, no hombre, todos estamos perdidos, estamos corrompidos. Por eso es la lucha en todos nosotros, los cristianos, los creyentes. Hay una lucha interna. Vamos a llegar a ese capítulo en Romanos, ¿verdad? Entonces vemos que aquí Dios dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por medio de qué? Su espíritu. Hermano, por medio de su espíritu. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Hermano, tú el momento de haber recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, nos vino todo el paquete completo. Fuimos bautizados en el Espíritu. Fuimos puestos en el cuerpo de Jesucristo. Ya estamos completos en Cristo. Pero evidentemente somos ignorantes a muchas cosas. Por eso dice que, ¿cómo dice aquel versículo, hermana? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Si no tenemos conocimiento, vamos a vivir en la ignorancia. Si no conocemos la Escritura, la palabra de Dios, no vamos a vivir en el poder de Dios. Entonces imagínate, es como decir, eres millonario. ¿Y tú, en serio? ¿Cuándo? Porque dice, riquezas de su gloria. Somos ricos en Cristo.
Tenemos todo en Cristo. Pero para descubrir eso, tenemos que tener comunión con Él, leer la Biblia, orar, participar de un estudio bíblico, no dejándonos de congregar. Y es ahí donde ese poder se va a activar en ti y en mí. ¿En qué manera? A la hora de testificar. ¿En qué otra forma? En tus dones. En los dones que Dios te haya dado a ti. Se van a activar en tu vida. Entonces, vemos esta parte. Fíjate, entonces retomando la idea, Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es dinamita. Va en contra de todo mensaje que tú alguna vez hayas escuchado. Que vas a reencarnar, imagínate, vas a reencarnar en una hierba, ¿no? Y te come una vaca, pobre de ti. La reencarnación. Tantas ideologías, filosofías, falacias, fábulas que la gente cree. ¡Qué tremendo! Y aquí el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, dice que es un poder en acción. Es una fuerza. Es la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Es la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Ahora, ese poder está en mí. Esa fuerza está en mí. Y esa capacidad está en mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Por no saber, nos da miedo testificar, no queremos hablar, nos quedamos callados, nos avergonzamos, nos hacemos como el avestruz, ¿no? El avestruz ve el peligro y mete la cabeza en el hoyo, ¿no? No queremos bendecir. Exactamente. Nos pasa lo que el avestruz, nomás nos metemos en el hoyo. Se ve todo el bultote, pero la cara de vergüenza la escondemos, ¿no? Viene el predador, ¿no? Y ya se la va a comer a la pobre avestruz y se mete su cabeza en el hueco, ¿no? Así a veces nos comportamos nosotros. Fíjate esto, es un poder en acción, es poder de Dios. Así es como actúa el poder de Dios. El poder de Dios no va a hacer que alguien te ponga la mano y sientes como que te dieron toques y te caes al suelo. Eso no es el poder de Dios. O que alguien va y va a ponerte las manos y te va a pasar la triple unción, doble unción, lo que tú quieras. No funciona así, ¿verdad? No funciona así. El poder de Dios se va a activar en ti y en mí por medio de leer la Biblia, por medio de orar, por medio de tener comunión con Dios. Se va a activar ese poder. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Quedando a entender eso, de que deja que el Espíritu Santo sea quien te controle, que te domine, que te gobierne. Y para eso tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que leer la palabra de Dios. Pero si no lo hacemos, vamos a vivir en la ignorancia. Y a la hora de testificar la palabra de Dios a alguien, no vamos a saber qué decirle, ¿verdad? Pero vamos a ver estas 14 formas en las que de que la palabra de Dios, el Evangelio, opera el poder de Dios. 14 formas en las que opera el poder de Dios. Fíjate, vamos a ver la primera. Y para eso vamos a tener lectura, hermanos. Vamos a primera de Pedro. Vamos a ejercitarnos en abrir la Biblia. Primera de Pedro 1, 23. Fíjate, el poder de Dios, hermanos, te lo voy a dar el primer punto. Produce el nuevo nacimiento. El poder de Dios produce el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1, 23. Hermanos, qué bendición es cuando tú compartes el Evangelio con alguien y recibe a Cristo. Ahí tú estás viendo un milagro. Un muerto está volviendo a la vida. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:23. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. No, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre, fíjate, el poder de Dios
produce el nuevo nacimiento en una persona. Siendo renacidos, sí, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? La palabra de Dios, fíjate, que vive y permanece. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, qué maravilloso es esto, hermanos. El poder de Dios produce un nuevo nacimiento en nuestros corazones. Imagínate, recuerda, hermano, ahora sí como quien dice, te quiero llevar a tu primer amor. Cuando por primera vez le dijiste al Señor Jesús, te amo, Padre. Aquí el hermano ya está pensando en su primer amor. Su amor de verano. ¿Verdad? Su amor de estudiante, dice el hermano. Ya recordó, lo remontamos allá. No, estamos hablando del amor de Cristo. Cuando le entregaste tu vida a Jesucristo por primera vez. Llorabas de alegría. No dejabas de leer la Biblia. Orabas. A todos le hablabas de Cristo. ¿Por qué? Porque volviste a la vida. Renaciste. La palabra de Dios trajo nueva vida a tu corazón. ¿Produjo qué? Un nuevo nacimiento. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a ver el segundo punto. En Efesios 1:13. Vamos para allá. Efesios 1:13. Estamos viendo las 14 formas en las que opera el poder de Dios. Y de igual manera, pues les digo, hermanos, pueden comentar, pueden ahí en Facebook, pueden comentar, pueden hacer preguntas, pueden compartir este estudio con las demás personas allá en su página para que nos ayuden a seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Efesios 1:13. 14 formas en las que opera el poder de Dios. La segunda es, da salvación. Da salvación. Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ya habido creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa, pero fíjate lo que dice, ¿eh? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. Hermano, fíjate cómo hay aquí diferentes partes, ¿eh? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, fuisteis, ¿qué? Dice el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados. O sea, oyes, crees y eres sellado. El poder del evangelio da salvación. Da salvación, hermanos. Da salvación. Entonces, fíjate, produce nuevo nacimiento, da salvación. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. En alguien va a producir nuevo nacimiento, a alguien le va a dar salvación. Nosotros solamente tenemos que comunicar la palabra de Dios. Vamos a ver la tercera. La tercera forma en la que opera el poder de Dios. Vamos a Hechos 20:24. Hechos, libro de Hechos 20:24. Imparte gracia. El número 3, el poder de Dios imparte gracia. Vamos a Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice la Biblia, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Dios dándonos algo que no merecemos. Entonces, fíjate, esta gracia operaba en Pablo para que fuera a testificar
que llevara el evangelio de Dios, porque es el evangelio de la gracia de Dios, y esta gracia le daba el poder a él a llevar a cabo esto. Por eso él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque la gracia de Dios estaba operando en su vida, hermanos. Entonces imagínate, perdemos el trabajo, pasa algo en nuestras vidas, ¿y qué es lo primero que pasa por nuestra cabeza? Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios no me ama. ¿Por qué a mí, Señor, si soy tu hijo amado, si estoy consentido? En el mundo vas a tener aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. A veces hay cosas que no vamos a entender, no vamos a comprender y no vamos a entenderlos. Pero Dios solo sabe el propósito, y conforme lleguemos al pasaje dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Para bien, entonces se pone un poquito difícil, pero aquí el poder de Dios imparte gracia. Me da la gracia para poder llevar a cabo lo que Dios me está encomendando, y me da la gracia para llevar el evangelio de la gracia. Dios dándonos algo que no merecemos. ¿Qué era lo que no merecíamos? Perdón de pecados, vida nueva, vida eterna, justificación, redención, ser sellados con el Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, tener dones, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que cuando suene la trompeta nos vamos con el Señor y no te quedas. Entonces imagínate, tenemos derechos y privilegios del reino. Híjole, hermano, qué tremendo. Eres ciudadano del reino de Dios. Allá vas a estar caminando en las calles de oro, mar de cristal. Ya no va a haber necesidad de luz, de sol, porque el Señor lo llena todo. Imagínate eso, ¿verdad? Pero a veces nuestra humanidad nos lleva a pensar que Dios no está con nosotros. Vamos a ver la número 4. Vamos a Romanos 16:25. Romanos 16:25. El poder de las formas que estamos viendo en cómo opera el poder de Dios, una de ellas es de que nos establece en la fe. Romanos 16:25. Romanos 16:25. Es la 4. Establece en la fe. Nos establece en la fe. Y aquí está la palabra clave. Capítulo 16, versículo 25. Y la palabra clave es confirmaros. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, confirmar, nos establece en la fe. Nos establece en la fe. El poder de Dios produce estas cosas, hermanos. Produce nuevo nacimiento, da salvación, imparte gracia, nos establece en la fe, nos confirma en la fe, porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, y fíjate, yo estoy oyendo el mensaje de la palabra de Dios. En ese momento está produciendo vida, me está dando fuerza, me está dando la capacidad para que yo pueda llevar a cabo lo que Él quiere que yo haga. Entonces, nos está dando vida, nos está vivificando. Entonces imaginémonos, hermanos, que nuestra hermana Claudia aquí presente fuera nuestra hermana Febe, la diaconisa, y que Pablo le dice, ¿sabes qué? Vas a llevar la carta a los romanos. Ándale, Dios te bendiga, vamos a orar por ti, te encomendamos, te bendecimos. Bye bye. Si quieres, llévate a tu esposo al lado contigo también, pero tú eres la responsable. Para que no se vaya solita, ¿eh? Ay, con el hermano José. Imagínate la hermana Febe. Ay, pero si nunca ha viajado en barco. Y luego hay muchos piratas.
¿Qué tal si me sale el pirata Morgan por ahí? Y muchos ladrones. Eso no dice, ¿ah? Ya le estamos poniendo de nuestra cosecha. Pero imaginemos los peligros que ellos atravesaran. ¿Qué poder operaba en ellos, hermanos? El poder de Dios. Ahí que operó una hermana Febe, la gracia, para que fuera a hacer esa misión. Imagínate todo eso. De Corinto se va a Roma, ¿verdad? Y si buscamos allá en la Biblia, ahí te puedes dar cuenta, ahí hay mapas. Ahí te vas a ubicar un poquito cómo estaba la travesía, ¿no? Imagínate eso. Y ese poder de Dios está en ti y está en mí. Ese poder opera en nosotros, pero tenemos que activarlo. Leyendo la Biblia, orando los unos por los otros. Porque a veces, hermanos, cuando uno ora el uno por el otro, y por ejemplo viene alguien y te impone manos y ora por ti, te está impartiendo bendición. Porque también esa es otra doctrina del cristianismo, la imposición de manos. Imagínate, cuando llega, en el Antiguo Testamento vemos esa parte. La importancia de que te bendigan tus padres. Jacob bendice a Efraín y a Manasés y les impone las manos. O sea, era el abuelo. Imagínate, qué bendición que tu abuelo te bendijera y te impusiera sus manos. ¿Verdad? Yo me acuerdo así vagamente, allá cuando era más pequeño, mi abuelita, allá en Oaxaca. Cada que iba y la miraba, me echaba la bendición. Tradicionalmente, ¿no? Pues la señal de la Santa Cruz, ¿no? Como va. Pero me bendecía mi abuelita, Dios te bendiga, Jesús contigo, y me daba mi beso. Para mí era lo máximo que mi abuela hiciera eso. Pero si nos damos cuenta, eso es algo bíblico. Que te bendigan. Eso es parte de la imposición de manos, ¿no? Tú vas y impones manos a tus hijos. O dijo Jesucristo, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es parte de la doctrina de imposición de manos. Bueno, no es el tema, ¿verdad? Pero eso es parte de, ¿no? Fíjate, vamos a Romanos 10:17. Ahí mismo, Romanos 10:17. Y ahorita lo acabábamos de mencionar, ¿no? El pasaje. Fíjate, el poder de Dios produce nuevo nacimiento, da salvación, imparte gracia, establece en la fe y genera fe. Genera fe. Romanos 10:17. Por eso dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirás a aquel monte, muévete, y se moverá. Y esa montaña se moverá, dice el corito, ¿verdad? Romanos 10:17. El poder de Dios genera fe. La palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. ¿Quieres fe, hermano? Queremos fe. Los discípulos le dijeron a Jesucristo, aumenta nuestra fe. Aumentanos nuestra fe, Señor. A veces mi fe está bien débil, bien bajita, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Venir, ¿a qué? A oír la palabra de Dios. La palabra de Dios va a generar poder. ¿Para qué? Para darme fe. Para darme fe. Si no leo la Biblia, hermano, imagínate si llevas como más de 3 meses sin leer la Biblia, una semana sin leer la Biblia, no te congregas, no estás escuchando una predicación, no estás yendo a la iglesia, no estás en un discipulado, nada. Vamos a ser débiles en la fe, vamos a ser anoréxicos en la fe, no vamos a tener fe. Vamos a dar ahí 2 que 3 chispacitos de fe, ¿verdad? Pero no va a surgir el poder de Dios. Pero aquí nos está enseñando que el poder de Dios genera fe. Genera fe. Ahora vamos a Juan 8:31. Por fe andamos, exactamente. Juan 8, versículo 31 a 36. Otra de las formas, la número 6, es de que el poder de Dios trae libertad. Trae libertad. Trae libertad. Juan 8:31 al versículo 36. No, es la 6, el número 6.
La primera es produce nuevo nacimiento, la segunda es da salvación, la tercera es que imparte gracia, la cuarta es que establece en la fe, la quinta genera fe y la que estamos viendo ahorita es que trae libertad. Y estamos en Juan 8:31 al 36. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Después dice, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay un corito que cantábamos: tú me hiciste libre de todas mis cadenas, me has dado nueva vida, el mal camino ha quedado atrás, y ahora para ti solo viviré. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios nos trae libertad. Nos trae libertad. Es así como opera el poder de Dios. Es por eso que Pablo no se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué se iba a avergonzar? Trae libertad al cautivo. Trae vida nueva, trae nuevo nacimiento, trae salvación, imparte gracia, establece la fe, genera fe, trae libertad. Ahora vamos a ver la número 7. Nos nutre la vida espiritual. Nos nutre la vida espiritual. A veces lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Nutre la vida espiritual, el número 7. Nutre nuestra vida espiritual. Nutre nuestra vida espiritual, hermanos. Primera de Pedro 2:2. Dice la Biblia: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, fíjate, nutre nuestra vida espiritual. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué va a producir esto? Crezcas. ¿Para qué? Para salvación, para libertad del pecado, para libertad de la ignorancia, para que seamos verdaderamente libres. La palabra de Dios tiene ese poder para alimentar nuestra vida espiritual. Imagínate un niño recién nacido que la mamá no le dé su biberón. Pero, ojo, aquí estamos hablando de leche espiritual no adulterada. O sea, aquí no está diciendo que le vas a dar fórmula. Aquí está hablando de leche espiritual, o sea, leche directamente materna. Un niño que crece con leche materna es un niño sano. Un niño que crece con fórmula está gordito, se le pican los dientes y se enferma cada rato. ¿Verdad? Entonces vemos esa parte, leche, ¿verdad? Dice de ser como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Tú deseas el alimento espiritual? ¿Tú deseas la palabra de Dios? Qué bueno que lo tengamos en nuestro corazón, pero si no, Señor, ayúdame. Dame más deseo de querer tomar mi lechita con mis galletitas. Mi leche espiritual no adulterada. Es que no le entiendo, hermano, no te preocupes. El Espíritu Santo va a entender algo porque está nutriendo ¿qué?
tu vida espiritual. Estás nutriendo ¿qué? Al hombre interior. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Entonces, fíjate, nutre la vida espiritual, también limpia la iglesia. Todas estas cosas, en una predicación, se va a limpiar la iglesia. Hay gente que definitivamente va a la iglesia y no le gustó el mensaje y se va, porque los confrontó la palabra. Y Jesucristo le decía, bueno, ustedes me siguen por lo que les doy, váyanse ustedes también. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? ¿A quién iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Jesús les dijo, ¿ustedes también quieren? Bye, bye. ¿Ah? Chao, chao, adiós, que les vaya bien. No, ¿a quién vamos a ir, Señor? Esta palabra es muy dura para nosotros, dijeron los otros discípulos, ¿no? Pues nomás querían que les diera, que les lloviera, que se viera panecitos y pececitos, ¿verdad? Ya hasta cargaban el limoncito y la Valentina ahí, ¿verdad? A ver a qué horas iba a ver una pesca milagrosa, algo así por el estilo, ¿no? Imagínate. Pero la palabra de Dios limpia la iglesia. Vamos a Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25 al 27. Y aquí empieza la analogía, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿están ahí? Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego aquí viene el versículo 26. Para santificarla. ¿Sí? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero fíjate cómo aquí dice, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios limpia la iglesia. ¿Cómo opera la palabra de Dios? Dice, para santificarla, habiéndola purificado, ¿en dónde? En el lavamiento del agua. ¿Por cómo? Por la palabra. Por la palabra de Dios, sí, nos lava, nos limpia, nos purifica. Santificarla ahí es como apartarla, ¿no? Ajá, o sea, que la decorarla, que no tenga ninguna mancha. Santificarla, apartarla más. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Está embelleciendo a la novia. Ahorita. Preparándola para el encuentro con el amado. Entonces, fíjate, la palabra de Dios va a limpiar la iglesia. Te digo, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Entonces, la palabra de Dios nutre la vida espiritual, limpia la iglesia. Limpia la iglesia. Luego vamos a ver la número 9. La palabra de Dios, el poder de Dios, opera en la manera en que examina mi vida. Examina mi vida. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. La palabra de Dios. Estas son 14 formas en las que opera el poder de Dios, hermanos. Hebreos 4:12. Esta es otra de las formas en las cuales opera el poder de Dios. Examina mi vida, examina tu vida, examina la vida de las personas. Limpia la iglesia. Limpia la iglesia. Y ahorita estamos viendo que examina nuestra vida. La palabra de Dios examina nuestra vida. Y eso lo vamos a encontrar en Hebreos 4:12 al 13. ¿Ya están ahí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y luego fíjate dónde empieza eso, y descierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Del corazón, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios examina mi vida. Examina lo más profundo de mi ser. Discierne, dice el versículo 12, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, que estás a punto de hacer algo malo. Y tú quitado de la pena. Ni por acá que lo que vas a hacer es malo. Todos lo hacen. Nadie me ve. Es total. Y tú ya vas bien, así como si nada. Y de repente te cruza un versículo de la Biblia en la mente que contradice aquello que vas a hacer. Y dices, ay, no puede ser. ¿Ya? Me cayó la ley. Ya no puedo pecar a gusto. Que sé que alguien me está viendo. ¿Y ahí qué pasó? Discernió, versículo 12, y discierne los pensamientos, mis ideas. O sea, ¿qué quiere decir? Que me critica. Ah, míralo, el Vic lo que iba a hacer. No, si ya ibas a punto. Ajá, y enseña la palabra. Me discierne mis pensamientos, y luego ¿qué es lo que hace? Y las intenciones del corazón. Todo nace en una idea y luego va a cabo. Es lo que explica Santiago, ¿verdad? Entonces viene la idea, mi pensamiento, y luego se produce una intención. Ay, le pongo unas 2 horitas más extras. Total. El trabajo lo hice rápido. Ya acabé. ¿Verdad? Ahí ya le puse mis 2 horas más extras. ¿Verdad? Ya estoy robando. Estoy robando horas a mi patrón, ¿verdad? O como el otro día miraba un meme. Y estaba el meme con los rollos de papel de baño de esos de los baños públicos. Y decía, no, pues ahí te das cuenta que esta persona trabaja en algún lugar, en área pública, porque su casa está llena de los rollos de papel de esos grandotes. No son comunes, no son charmín. No son de los cha-cha-cha charmín. Son de esos de rollote tamaño familiar. ¿Verdad? No, pues es que ahí se los regalan a ellos. Tienen muchos ahí en la bodega. Ya robaste. Y de repente te viene el pensamiento de Dios. Híjole, ya te discernió el pensamiento y la intención. ¿Y qué es lo que pasa? Te lleva al arrepentimiento. Pero todos lo hacen, no pasa nada. Ya todos lo hacen, ya te quedaste con esa idea. Y lo sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y pues nos cuenta como pecado. Y ahí es donde el enemigo agarra ventaja, ¿verdad? Sí, sí, porque de una cosita pequeñita nos lleva a hacer a otra más grande y más grande y más grande y más grande y más grande hasta que estalla la bomba, ¿verdad? Ya nos agarró la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Ya pasó una consecuencia peor, ¿no? Pero bueno, continuemos. Nos hace participantes de Cristo. La número 10. Nos hace participantes de Cristo. Efesios 3, capítulo 3, versículo 5. Nos hace participantes de Cristo. Efesios 3, 5 al 6. Efesios 3, 5 al 6. ¿Ya están ahí? Amén. Efesios 3, versículos 5 al 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, ¿por medio de qué?
del Evangelio. Por medio del Evangelio. Fíjate, hermano, todas estas cosas que produce el poder de Dios. Nos hace participantes de Cristo. Versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. El Evangelio nos hace que coparticipemos de Cristo. Fíjate, ya más adelante vamos a leer en Romanos cómo Dios nos injertó, ¿verdad? Habla de respecto al olivo, éramos el olivo silvestre, el Señor nos injertó en su pueblo, Dios nos puso en él. Tenemos, fíjate, en Gálatas nos habla de la promesa que se le hizo a Abraham, nos alcanzó a nosotros también, por medio de Cristo Jesús. Tenemos privilegios como los hijos de Abraham. Siendo gentiles. Nos alcanzan las bendiciones. Somos pueblo, como dice en el libro de Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjate. Qué privilegios, hermano, ¿eh? ¿De qué privilegios gozamos? Vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Sí. La número 11 es nos imparte inmortalidad. Nos imparte inmortalidad. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio, hermanos, Jesucristo le quitó el imperio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Dios le quitó su trono. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder. Según el Evangelio tenemos ¿qué? Inmortalidad, vida eterna. Ya no vamos a morir, hermanos. En el cuerpo terrenal, sí, pero en el espíritu, en nuestra alma, nos vamos con el Señor. Amén, así dice en Corintios, ¿verdad? ¿Cómo lo puede repetir, hermana? ¿Dónde está con muerte tu aguijón cuando morimos, verdad? Dios ya el enemigo no nos puede hacer nada más de daño. Amén. ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, qué tremendo es eso. Para eso necesitamos fe. Fe, Señor, danos fe. Para vivir para ti. Para vivir para ti. El poder de Dios, vamos a ver, nos trae paz. Nos trae paz. Romanos 10:15. Trae paz la palabra de Dios, trae paz. La buena noticia del Evangelio trae poder y trae paz. Romanos 10:15. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. De los que anuncian las buenas nuevas. Trae paz el Evangelio. Imagínate, Dios queriendo reconciliar las cosas. Mandó a nuestro Señor Jesucristo para reconciliar. Éramos enemigos de Dios. Y ahora somos amigos de Dios, hijos de Dios, herederos del reino de Dios. Por medio de Jesucristo, que murió por nosotros en una cruz. Y se levantó al tercer día resucitando de entre los muertos, con poder.
con poder. Efesios 6:17, el poder de Dios nos da protección. El poder de Dios nos da protección. Efesios 6:17. Efesios 6:17. ¿Alguien lo quiere leer? Efesios, dígame. Ajá, 6:17. Léalo por favor, hermano, 6:17 de Efesios. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos da protección, hermanos. Dios nos dio el equipo completo, toda la armadura para defendernos y nos da protección. Vamos a 1 de Pedro 1:5. ¿Esa primera fue la 13? Ajá, sí, ya vamos a concluir con la 14. Pero vamos a ver qué dice 1 de Pedro. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer versículo 3. Vamos a leer del 1, que diga versículo 3 de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. En 1 de Pedro 1, versículo 3 al 5. ¿Ya están ahí, hermanos? Fíjense lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjate, una herencia. Y versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Nos da protección, hermanos. El poder de Dios nos da protección. ¿Cómo? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe, mediante la fe. Esta es la número 13. Y ya para concluir, vamos a ver la número 14. Y vamos a Romanos 15, 29. Romanos 15, 29. Nos da plenitud de bendiciones. Nos da plenitud de bendiciones. Estamos viendo las 14 formas en las que opera el poder de Dios. Nos da plenitud de bendiciones. Dice en el Antiguo Testamento que las bendiciones nos vienen persiguiendo y nos alcanzan. Romanos 15, 29. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Fíjate, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Abundancia, plenitud de bendiciones. Las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia. Todo esto trae el poder de Dios, hermanos. Todo esto contiene la palabra de Dios. En resumen, la número 1, ¿produce qué? Nuevo nacimiento. Número 2, ¿qué nos da? Nos da salvación. Número 3, ¿qué es lo que hace? Imparte gracia. Número 4, establece en la fe. Número 5, genera fe. Número 6, trae libertad. Número 7, nutre la vida espiritual. La 8,
limpia la iglesia. La 9, examina la vida. La 10, nos hace coparticipantes de Cristo, nos imparte inmortalidad, es la 11. La 12, nos trae paz. La 13, nos da protección. Y la 14, nos da plenitud de bendiciones. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora, cuando lleguemos a los demás versículos, cuando ya estemos en el versículo del 18 en adelante, que vamos a entrar en las siguientes semanas, vamos a ver cómo la humanidad se corrompió tan feo que para que el Evangelio tocara sus corazones, definitivamente tiene que haber un poder. Imagínate. Llegan los apóstoles, llega el mensaje de Jesucristo a todo el mundo, se empiezan a convertir. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz es locura. ¿Por qué? Porque se predicaba que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y todos los pecados que menciona el capítulo 1, hermano, son pecados que aún se siguen haciendo y se siguen cometiendo, y que mucha gente vive bajo culpabilidad de estos pecados. Por eso el poder de Dios opera por medio del Evangelio. Y nosotros, nuestro trabajo es llevar el Evangelio de Jesucristo a estas personas. A tu vecino, a tu primo, a tu tío, a tu abuelo, a tu pariente, a quienes tengan oídos. Por eso Jesucristo decía, los que tengan oídos para oír, oigan, oigan. Entonces todos tienen oídos. Hasta mejor te van a ignorar, se van a burlar de ti, no van a querer escucharte, ni lo invites porque te va a empezar a echar su sermón, te van a decir, ¿verdad? Viene la Navidad, llega el Año Nuevo, ¿no? No lo invites, ya llegó dicen los muchachitos, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿El party qué? Party pooper, dicen los muchachos, ¿verdad? El party pooper, ya llegó el party pooper, dicen, ¿no? Ya el aguafiestas, ¿no? Ya llegó el aguafiestas, ni lo invite, nos va a empezar a sermonear, ¿verdad? Parece que la Biblia trae como desodorante debajo de su sobaco, ¿ah? Nomás anda así el hermanito, y no la aplica, no se la aplica, anda presumiéndola, ¿ah? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y en estas 14 formas en las que opera el poder de Dios, conforme vayamos a ver cómo es que produce salvación a todo este tipo de gente loca, que entre esos estábamos tú y yo. Cuando éramos los RBDs, los rebeldes, que no queríamos nada de Dios. Rechazábamos el mensaje de Dios. No queríamos nada de Dios. Te invitaban a la iglesia. Qué aburrido. La iglesia es para los viejitos, ¿verdad? Ya cuando estoy viejita, ahí me acerco a la iglesia, ¿verdad? Pero si es que llegas a viejito. Si es que llegas a viejito, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, con esto concluimos este estudio de esta noche. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios y que nos ayude a no avergonzarnos del Evangelio, porque ahí entendimos que es poder de Dios y que produce muchas cosas. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de poder aprender de ti, de tu palabra, y de ver cómo son diferentes formas en las que el poder tuyo, conforme a tu Evangelio, operan, Señor, funcionan. Tu palabra es poder. Tu palabra, Señor Dios mío, nos da un nuevo nacimiento, nos da salvación, Padre, nos da vida nueva. Padre, gracias por todas esas bendiciones, Señor. Gracias, Padre, porque un día, Padre, una persona pensó en nosotros y nos habló de tu palabra, nos habló de ti, nos testificó de ti, Señor, y no le importó, Padre, que lo rechazáramos. Bendice a esas personas, mi Señor, que nos hablaron tu evangelio. Gracias te damos por la vida de ellos, Padre, y ayúdanos a ser esos comunicadores de tu palabra. Ayúdanos a hacer esa labor de evangelistas y llevar tu palabra, Señor, a los corazones de las personas que más lo necesitan. Y cuando lo compartamos, Señor, que no seamos nosotros, Señor, sino que sea tu poder, Padre,
por medio de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos alcanzar niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, que tu poder llegue al corazón de ellos, Padre, que el Evangelio, que es poder, Padre, opere de manera, Dios, Señor, milagrosa en los corazones, Señor, de las personas, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a no avergonzarnos, a que no nos dé miedo, a que no nos dé temor, Padre, a que podamos compartir tu palabra, amado Dios. Queremos de ti, queremos aprender de ti, queremos conocerte, Señor. Pon en nosotros el deseo, Padre, de aprender más de ti, de buscarte más a ti, de estar en comunión contigo, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si en algún momento nos hemos avergonzado, nos hemos, Señor Dios mío, quedados callados por no hablar de ti, por no testificar de ti, Padre. Perdónanos, amado Dios. Ayúdanos, amado Dios, Señor, a poder seguir compartiendo tu palabra y seguir creciendo conforme a tu evangelio. Ayúdanos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que me acompañaron en esta noche por medio del estudio, por vía Zoom y por medio de Facebook Live. De igual manera, mis hermanos que están aquí presentes con nosotros, Señor, bendícelos, Padre. Cuida sus vidas, Señor. Tú conoces sus necesidades, Padre, y te pido que tú sigas ayudándolos a cada uno de ellos y a nosotros también, Padre. Te damos gracias, te damos gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.